Entonces, para iniciar el tema de potencial eléctrico, nos vamos a imaginar una carga de prueba, la cual va a estar fija, anclada, mediante algún tipo de dispositivo. Y entonces esta carga de prueba, esta carga fija, es una carga que es positiva. Por supuesto, esta carga tiene un campo eléctrico que nosotros podemos determinar que se encuentra en 3 dimensiones, actúa en 3 dimensiones. Sin embargo, ese campo eléctrico va a afectar a una carga que le vamos a llamar Q sub 0, carga de prueba. Y nuestro campo eléctrico va a estar dirigido acá en este sentido, a una distancia que va a ser desde la carga fija, una distancia R sub 1, en donde existe una fuerza en ese instante, una fuerza eléctrica que está dada por K, por la carga fija, la carga de prueba, dividido la distancia elevada al cuadrado. Esa es la magnitud de la carga que se encuentra en la distancia R sub 1. Entonces, como esta carga de prueba, esta carga fija ejerce una fuerza acá sobre Q sub 0, en un momento determinado, esa fuerza va a hacer que nuestra carga de prueba se vaya alejando. Ya sea que se aleja en la misma posición ahí en el plano, o puede adoptar alejarse a otra posición, a una distancia ahora que es diferente, y que nosotros vamos a decir que en relación a la carga de prueba, a la carga fija, la carga de prueba está ahora a una posición R sub 2. Y acá este sería un vector desplazamiento delta R. Pero ahí, en esa posición nueva en la que se encuentra, igual también la fuerza eléctrica va a estar dada por la constante K, por la carga fija, la carga de prueba, solo que ahora es la distancia 2 elevado al cuadrado. Esta distancia que se fue alejando, en realidad, se hizo a través de pequeños desplazamientos que le conocemos como diferenciales de desplazamiento de R. Y ahora vamos a plantear el hecho de que nosotros queremos hacer que esta carga de prueba Q sub 0 que llegó hasta R sub 2 regrese a la carga, a la distancia, perdón, R sub 1. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que regrese a su distancia R sub 1? Eso lo vamos a hacer a través de un procedimiento similar al que se hace cuando nosotros hacemos que un objeto llegue aquí, acá en nuestra gravedad, de una posición 1 a una posición 2. Es decir, vamos a efectuar un trabajo. Y entonces ese trabajo que se va a hacer para regresar la carga de prueba Q sub 0 de R sub 2 a R sub 1 va a estar dada por la expresión menos la integral de R sub 2 a R sub 1 por F punto dr, para poder regresar la carga de la posición 2 a la posición 1. Y entonces recordemos que eso es la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo que hay
Entonces tendría un menos el coseno del ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento. Fuerza por coseno de R. De tal manera que ahí podremos ya ahora empezar nosotros a hacer nuestro proceso de integración. Entonces, continuando acá tenemos que el trabajo es menos la integral de R2 a R1, de donde se quiere regresar la carga de prueba, por la fuerza, que ahora la voy a escribir como la constante K por Q0 partido R al cuadrado por el dr. Porque se regresó a través de pequeños diferenciales de desplazamiento. Estos diferenciales de desplazamiento son los que iban variando a medida que la carga de prueba se iba alejando. Y las demás cantidades las puedo considerar constantes, es decir, la constante K y las cargas. Entonces van a salir del signo de integral y nos queda el dr partido R. Y entonces, evaluando desde R2 hasta R1, para resolver esta integral tenemos que el trabajo W va a ser igual a menos K por Q0 partido R1. Menos K por Q0 partido R2. Entonces vamos a tener que el trabajo, recuerdan, es igual a la energía potencial. Y entonces, como el trabajo es igual a la energía potencial, W es igual a menos delta U. Entonces acá vamos a ordenar y tendríamos que el trabajo va a ser igual a U2 menos U1. Es decir, aquí tendríamos U2 menos U1. Y sucede que K por Q0 partido R cuadrado sería la energía potencial eléctrica en la posición 2. Y K por Q0 partido R1 va a ser la energía potencial eléctrica en la posición 1. Y ahí tendríamos el trabajo en términos de las posiciones que están ocupando. Entonces, llegando a la expresión para el trabajo como la diferencia de las dos energías potenciales eléctricas. Si ahora cada una de estos términos lo dividimos dentro de Q0, es decir, dentro de la carga de prueba tendría el trabajo sobre Q0 es igual a la constante K por la carga fija, la carga de prueba, la distancia que hemos llamado 2 partido Q0
menos K por Q sub 0 partido la distancia 1 dentro de Q sub 0. Y entonces noten que Q sub 0 se cancela y me va a quedar que el trabajo partido la carga de prueba Q sub 0 es igual a la constante K por Q partido la distancia 2 menos K por Q partido la distancia 1. Precisamente a ese trabajo dividido entre el valor de la prueba, el valor de la carga de prueba, es esto a lo que se le llama diferencia de potencial. A esto se le denomina diferencia de potencial eléctrico. La razón que hay entre el trabajo y la carga de prueba. Y entonces vamos a tener que esto se identifica con una letra V. Y acá voy a tener entonces delta V. Delta V. Y delta V, la diferencia de potencial, es igual al potencial 2 menos potencial 1. En donde el potencial 2 es K por Q partido la distancia 2 y el potencial en 1 es K por Q partido la distancia que hay en 1. Entonces delta V sería V sub 2 menos V sub 1. Recordemos también que el trabajo es igual al cambio de la energía cinética de la partícula. Entonces estas situaciones las vamos a tener presentes. Un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado y vamos a diferenciar la velocidad de esa manera. Un medio de la masa por la velocidad 2 es al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Expresiones que aún seguimos utilizando, que nos van a servir para poder trabajar temas más adelante. Y entonces las dimensionales de nuestra diferencia de potencial, como es trabajo partido carga, vamos a tener que eso va a ser joules partido coulomb. Y joules partido coulomb, a eso se le denomina voltio. El voltio es la unidad de medida de la diferencia de potencial. Y en una batería, esa diferencia potencial se da acá, entre los bornes, cuando es un tipo de corriente que se le denomina directa. Y entonces la corriente directa DC tiene un comportamiento gráfico de esa manera. Y por eso algunos le llaman continua. Sin embargo, también la diferencia potencial se puede establecer en las tomas de corriente de la electricidad que nos viene, que le llamamos AC, corriente alterna, y que tiene un comportamiento sinuoso expresado de esa manera en la gráfica. Y que es una corriente precisamente que va variando, pero a través de ciertos procedimientos electromagnéticos, llega a nuestras viviendas como una corriente de 110 voltios. Entonces la fuerza que lleva la carga de prueba es conservativa. Es decir, que el trabajo realizado para llevar la carga de prueba. Recuerden que había una carga fija Q. Entonces tenemos una carga Q sub 0 a una distancia R1. Si se le lleva ahora a una
posición R2 por medio de una trayectoria. Entonces, el trabajo realizado para llevar esta carga Q sub 0 desde la posición R1 hasta la posición R2 por medio de esta trayectoria va a ser el mismo trabajo. Es decir, no va a depender de la trayectoria el trabajo, sino que únicamente va a depender de la posición final y de la posición inicial. Entonces yo puedo llevar la carga de prueba Q sub 0 por medio de esta otra trayectoria. Esta sería la trayectoria 1 y acá tendríamos una trayectoria 2. Puedo llevarla de la posición 1 a la posición 2 por cualquier trayectoria. Entonces el trabajo no depende de esa trayectoria, sino que únicamente va a depender de la posición inicial y la posición final. De tal manera que el trabajo realizado va a ser el mismo en todos los casos. Y entonces acá, cuando se hace eso, cuando se lleva una carga moviéndola por diferentes puntos, sucede que se van a formar ciertas configuraciones de potencial que se le denomina líneas de potencial. Entonces yo tengo mi carga Q y empiezo a desplazar una carga Q sub 0 a otra posición. Aquí está en una posición A, ahora le llevo una posición B y ahora la llevo a una posición C a través de un potencial que va a ser el mismo. El potencial en A, el potencial en B, el potencial en C son los mismos. Es decir, se conserva la misma medición en esas diferencias de potencial. Y obviamente el trabajo para mover la carga hacia el punto A, hacia el punto B y hacia el punto B. Entonces se dice que esas configuraciones se denominan líneas equipotenciales. Son todas aquellas que tienen la misma diferencia de potencial. Al trasladarlas de la posición A a la posición B y a la posición C. Entonces esas son las famosas líneas equipotenciales. Y como para hacer eso se aplica cierta cantidad también de energía. Sucede de que el voltio no es la única, digamos, forma de medir la energía que se está aplicando en el potencial eléctrico, sino que también cuando esa energía, esa diferencia potencial con la cual se mueve una carga, se mantiene fija, expresada en más o menos 1 voltio, entonces hay otra forma de medir la energía potencial, la diferencia potencial, que es el famoso electron volt. Entonces, si queremos mover un electrón acá que está en el punto A al punto B y al punto C, y sucede que la diferencia de potencial en esos puntos es de 1 voltio, es decir, son líneas equipotenciales de 1 voltio, pero lo que estoy moviendo es un electrón con una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 joules. A eso es la carga mínima que se le conoce como electron volt.
Y por supuesto se puede dar en múltiplos de electronvolt, ya que como es muy pequeña, se puede utilizar en múltiplos de 1.000.000 megaelectronvolts, por ejemplo. Y kiloelectronvolt, de acuerdo a lo que se necesite para calcular la energía potencial eléctrica. La razón entre el trabajo y la carga eléctrica, que es igual a menos F.dr cuando la carga de prueba se lleva desde R2 hasta R1. Y habíamos hecho sustituciones ahí de la fuerza eléctrica. Es decir, K por Q sub 0 partido R cuadrado. Y todo eso por el diferencial de R. Y entonces, acá dividimos dentro de Q sub 0. Eso quiere decir que también aquí adentro la fuerza va dividida dentro de Q sub 0. Entonces se cancela la fuerza. Y al cancelar ahí, se cancela la carga de prueba. Y al cancelar la carga de prueba, me quedó adentro el signo de integración. Me queda menos R2 R1 K por Q partido R cuadrado por el dr. Y K por Q partido R cuadrado es precisamente el campo eléctrico. Entonces la diferencia de potencial, porque W partido Q sub 0 es la diferencia potencial. Entonces de esto concluimos que delta V es igual a menos la integral de R2 a R1 de E punto de R del campo eléctrico. Es decir que B sub 2 menos B sub 1. B sub 2 menos B sub 1 es menos la integral ahí de E. Si E es uniforme, o sea que siempre va a ser de la misma magnitud el campo eléctrico. Entonces esta variación, esta diferencia de potencial va a ser igual a menos E fuera del signo de integral por la integral del dr. Y entonces si nosotros integramos todo al final, voy a tener que este dr va a ser toda la longitud r. Y toda esa longitud sale del signo. Y tengo que mi diferencia de potencial eléctrico es menos E por R, o E por X, o E por A. Es la distancia. Por ejemplo, en placas paralelas sería la distancia de separación en dos placas que son paralelas. Y como ya habíamos mencionado con anterioridad, que delta V es la diferencia potencial. Veamos lo siguiente. Problema 1. ¿Qué cambio de energía potencial experimenta una carga de 1.9 nanocoulomb? ¿Qué cambio de energía potencial experimenta una carga de 1.9 nanocoulomb a través de una diferencia de potencial de 75 voltios?
de 75 voltios. Entonces la diferencia de potencial que experimentan va a ser delta U igual a menos Q sub 0 por delta B. Porque decíamos que como W partido Q sub 0 es delta B, entonces paso a multiplicar Q sub 0 por delta B, y eso es el equivalente a al trabajo, que es el equivalente a la energía potencial. Entonces, multiplicamos acá, la carga es 1.9 por 10 a la menos 9 coulombs, y todo eso por una diferencia de potencial de 75 voltios. Y ahí tendríamos nuestra respuesta para la diferencia de potencial, multiplicando. Hacemos un problema 2, una partícula alfa que se va a acelerar desde el reposo hasta alcanzar una rapidez del 35% de la velocidad de la luz. Hasta alcanzar una rapidez del 35% de la velocidad de la luz, a través de un campo eléctrico uniforme que se produce por medio de dos placas paralelas, que se produce por medio de dos placas paralelas y que están cargadas eléctricamente por medio de un campo uniforme, un campo eléctrico uniforme de 4 por 10 a la 9 Newton sobre Coulomb. Entonces la partícula alfa se va a acelerar a través de esas dos placas paralelas. Vamos a determinar el trabajo realizado por la partícula y lo vamos a expresar en electronvolts. Trabajo realizado sobre la partícula, ¿verdad? Expresado en electronvolt. También vamos a calcular la diferencia de potencial. Y por último, vamos a determinar la separación de las placas. La distancia entre una placa y otra. Esas son las tres situaciones que vamos a resolver para nuestro problema. Entonces, como la partícula es alfa, tiene dos protones y dos neutrones. Voy a trabajar en primer lugar la masa. ¿Por qué? Porque como el trabajo es la diferencia de energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, final menos la inicial, y partió del reposo, entonces solo tomo la final, que es el 35% de la velocidad de la luz. Y primero necesito calcular la masa de los dos protones y los dos neutrones. Entonces miramos que tenemos ahí 2 veces la masa del protón más 2 veces la masa del neutrón. Y entonces eso nos da 6.70 por 10 a la menos 27 kilogramos. Masa de la partícula alfa. Ahora
Veamos esto de la velocidad de la luz. Se lleva desde el reposo hasta alcanzar el 35% de la velocidad de la luz. Entonces, el 100% es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, en el caso de la velocidad de la luz. Entonces, el 35% sería el 0.35 multiplicado por 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y entonces la velocidad de la partícula alfa nos va a dar 0.35 por 3 exponente 8. (1.05 por 10 a la 8. Es la velocidad a la cual se acelera desde el reposo la partícula alfa. Y como queremos calcular en primer lugar el trabajo realizado, entonces ahora sí, el trabajo realizado es 1/2 de la masa por la velocidad elevado al cuadrado. Ya vimos que como parte del reposo la velocidad inicial es 0, entonces ahí solo sustituimos los demás datos. 1/2 de la masa que nos dio 6.70 por 10 a la menos 27 kilogramos por la velocidad, que es 1.05 por 10 a la 8 metros por segundo. Y entonces tendríamos acá el trabajo realizado en joules. Pero recuerden que me lo están pidiendo en electronvolts. Entonces hacemos el cálculo. Acá se eleva al cuadrado. Se multiplica por la masa. Y se divide dentro de 2. Y obtengo 3.69 por 10 a la menos 11. Joules. Pero como mencionábamos que un electronvolt es llevar un electrón a través de una diferencia de potencial de 1 voltio. Entonces un electronvolt en realidad es 1.60 por 10 a la menos 19, solo que en este caso son joules. Y como queremos convertir 3.69 por 10 a la menos 11 joules, entonces 3.69 por 10 a la menos 11 joules, ¿cuántos electronvolts son? Y eso va a ser dividir 3.69 por 10 a la menos 11 dentro de 1.6 exponente menos 19 y nos va a dar una cantidad que es 2.3 por 10 a la 8. 2.3 por 10 a la 8 electronvolts de energía al acelerar la partícula alfa entre las dos placas paralelas. Ese es nuestro inciso A. Entonces calculamos la diferencia potencial tomando en cuenta que la carga para una partícula alfa es solo la carga del protón. Como son 2 protones, 2 por 1.6 por 10 a la menos 19. Y entonces al dividir ahí el trabajo realizado dentro del doble producto de la carga de prueba, eso nos da 1.15 por 10 a la 8
volts. Y ese sería el inciso B. Y por último hacemos el inciso C. Entonces, E, para la separación de las placas, recordemos que la diferencia de potencial es igual a menos E por X. Pero como solo me interesa la separación, y la separación es una cantidad positiva, entonces X va a ser igual a la diferencia de potencial partido la magnitud del campo eléctrico. Y eso sería 1.15 por 10 a la 8 partido el campo eléctrico que se mencionó acá al principio, 4 por 10 a la 9. Y entonces tenemos 1.15 por 10 a la 8 partido 4 por 10 a la 9. Y entonces procedemos a calcular la separación entre las placas. Eso nos va a quedar en metros. Y me va a dar 0.0. Veamos. 1.15 exponente 8 dividido 4 exponente 9. 0.028. 0.028 metros. Centésima, es decir, más o menos el equivalente a unos 2.8 centímetros de separación.